Fer Ponte, que es nuestro operador, nos acaba de poner de Strauss, justamente el murciélago, porque estamos hablando con Violeta Di Domenica, que están todos muy contentos con esta nota, nos están escribiendo los oyentes, felicitando, entre ellos Fabricio, diciendo que sos una gran investigadora y que está muy buena la entrevista. Así que gracias, Violeta, por aguardarnos este ratito y seguir hablando, por ejemplo, sobre esta colonia que me decías que es la más grande que hay en el país, la que está en Tucumán, en el dique Escava. Sí, esa colonia también, como te comentaba, es de la misma especie de Tanaria brasiliensis, y en esa colonia sí es un poco el comportamiento que te comentaba, de que quedan, o sea, si bien la colonia es migratoria, no queda vacía la hidroeléctrica, sino que quedan machos también en ese lugar. Entonces es un poquito diferente el comportamiento, como que cada colonia tiene sus características. Ajá. Mira qué interesante. Bueno, entre las preguntas que nos hacen también Héctor y otras personas nos preguntan, aquellos que se instalan en el taparroyo, en cualquier ciudad, ¿tiene algún tipo de toxicidad el excremento que ellos dejan allí? En principio, digamos, el excremento, si es mucha cantidad, pero mucha, así como mucha cantidad, y se acumula durante muchísimos años y ese excremento se seca, lo que puede llegar a tener, pero que no siempre, digamos, lo tiene, sino que es como una potencialidad, es un hongo que se llama histoplasma, ¿sí? Ajá. Sí. Pero en realidad eso sucede por ahí en lugares muy oscuros, muy cerrados, tipo, por ejemplo, como no sé, en una cueva, en un lugar así muy grande que se tiene que acumular mucha cantidad. Claro. Si no, en principio, obviamente uno no tiene que estar tocándolo con las manos, siempre limpiar y limpiar con lavandina está bien. Eso De ya. todas maneras, Sí. eso es suficiente. Ok. Si se quiere sacar los murciélagos de un lugar, por ejemplo, un taparroyo, nosotros siempre lo que recomendamos es un protocolo de exclusión que está en la página del Programa de Conservación de Murciélagos, que lo que sugerimos es hacer una salida unidireccional, de manera que el murciélago o los murciélagos puedan salir, pero no puedan volver a ingresar en el lugar, y después hacer un buen cerramiento y una buena limpieza. Okay. Eso, hay algunas ciudades que las empresas que se dedican al manejo integral de plagas aplican ese protocolo, porque en algunas ciudades nosotros damos capacitaciones para las empresas, entonces aplican ese protocolo si es que uno por ahí no se anima o no quiere tener que hacer ese trabajo. ¿Me Digamos. recordás dónde lo podemos encontrar ese protocolo? www.pcma.com.ar. Esa es la página oficial, digamos, del PCMA. Tenemos Instagram, también Facebook, que es a donde vamos publicando todas las novedades, las actividades y las cosas que vamos haciendo. Pero bueno, en la página hay un montón de material, incluso material educativo y información sobre el programa y sobre actividades y sobre los murciélagos en general. Y en una de esas pestañas está publicado el protocolo de exclusión. Perfecto. Eso es importante saber también, que muchas de las especies están protegidas por ley y no se las puede tampoco matar con veneno, digamos, con fumigación. Porque por otro lado, a veces lo que sucede es que si uno, qué sé yo, quiere espantarlo y aplica humo o algún veneno o alguna cosa, el murciélago medio atontado puede entrar a la casa. Claro. Entonces termina como causando el efecto contrario a lo que desearía, más allá de que están protegidos por ley. Entonces, bueno, es importante conocer de qué manera sacarlos y si uno no quiere convivir con los murciélagos, que es súper entendible, bueno, hay maneras de poder sacarlos de la vivienda, digamos. Violeta, y tengo otra consulta. En las zonas más rurales, en el campo, yo alguna vez participé en otro país, fui a una cueva donde era un lugar protegido, donde había estos murciélagos que en realidad eran más bien como vampiros, no sé si se le dice así, o los murciélagos que quizás consumen de las vacas o de algún que otro animal sangre. ¿Existe en nuestro país esto? Sí, existe. Hay digamos, en el mundo hay 3 especies de murciélagos que son hematófagos, que son, digamos, se le dice vampiro,
así en la jerga común, digamos. Sí, por eso, porque le dicen así, pero claro. Sí. Y en Argentina de esas 3 hay 2 especies. Una se alimenta de sangre de aves y otra se alimenta de sangre de mamíferos. Ajá. La especie que se alimenta de sangre de mamíferos, en general, se alimenta de mamíferos de grandes herbívoros, ¿sí? Que originalmente podrían ser, por ejemplo, el tapir. Lo que fue sucediendo es que a medida que se fueron desplazando o se fue degradando el hábitat natural y se fueron desplazando las especies de las cuales ellos se alimentaban, obviamente fueron cambiando su dieta un poco y los grandes herbívoros que tienen más a mano suelen ser las vacas y los caballos. Claro. Así que además están en los establos, digamos, están como, hay un grupo grande. Y son más grandes. Entonces, son un poquito más grandes, ¿o no? Son un poquito más grandes, pero el tema más que el tamaño tiene que ver con la disponibilidad, digamos. Donde antes había más cantidad de otros animales, ahora hay ganado. Claro. Entonces, ¿cuál es la problemática? Que por el tipo de alimentación que tienen estos murciélagos hematófagos, obviamente la rabia empieza a ser un problema un poco más importante que en el caso de los murciélagos insectívoros que hablábamos antes. Obvio. Claro. Y el otro tema es que el ganado, si bien hay vacunación antirrábica para el ganado, no es de vacunación obligatoria. Claro. Entonces, muchas veces el ganado no está vacunado contra la rabia. Entonces, bueno, empieza a haber ahí un problema de convivencia entre estos murciélagos, que no necesariamente tienen que tener rabia, pero ya, como les comentaba, el tipo de alimentación por ahí puede hacer como facilita, entre comillas, la situación de una transmisión de rabia. Hay algunas formas, digamos, de excluir el ganado de los murciélagos de manera tal de que no haya tanta interacción, y de hecho en el PCMA hay algunos grupos que están trabajando con este tema. La delegación de San Juan, por ejemplo, está haciendo un proyecto interesante entre la convivencia de murciélagos hematófagos y ganado. Bien. Entonces, bueno, eso también lo vamos tomando. En Rosario, por ejemplo, esta especie no está, entonces particularmente nosotros desde la delegación Rosario no trabajamos con este tipo de problemática, pero sí dependiendo en qué lugar de Argentina esté, bueno, por eso te decía, trabajando con eso. Zonas más rurales que quizás sí es más preponderante, y más teniendo en cuenta que hay solamente, como vos decís, 3 especies y en nuestro país ya tenemos 2 de esas 3. No solamente tiene que ver con la cuestión rural, sino que tiene que ver con una cuestión, digamos, a qué altura, digamos, del país nos encontramos. A Rosario nos llegan porque más hacia el sur no se encuentra esa especie. Es más cálida. El norte. Claro. Sí, exactamente. Es un ámbito más cálido. Entonces, bueno, tiene que ver también con esa situación, no solo con una cuestión de ruralidad. Perfecto, Violeta. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por brindarnos tanta información, muchas preguntas que nos aclaraste, muchos mitos que tratamos por lo menos de aclarar también. Gracias, Violeta, por este tiempo. Gracias a ustedes por comunicarse. Violeta Di Domenica es licenciada en Recursos Naturales, investigadora del CONICET y miembro del Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina. En TikTok somos @nacional AM870. Hola, soy la China Valdivieso. Y soy Lourdes Marchese. Y juntas hacemos Ecos Criminales. Acá por AM870, todos los sábados al mediodía. Abordamos dinámicas delictivas.